zweimal nach rechts, ist Licht an. Gut, der Blinker. Blinker links, Blinker rechts ist normal, aber der hat keine Rückschaltautomatik. Das heißt, nach jeder Kurve wieder in die Mitte schalten. Okay. Ja? Nach vorne gedrückt. Un sonido de cacharro. Cartón en la carrocería. Polución óptima. Velocidad media 40 kilómetros por hora. Este es el Trabant, el orgullo tecnológico de la extinguida República Democrática Alemana. Veinte años después de la caída del muro, el Trabant no es más que un vestigio turístico de un país desaparecido. Un vehículo exótico que se alquila en convoy para un viaje a los tiempos de la RDA comunista. Wir fahren jetzt hier weiterhin auf dem Todesstreifen entlang. Hier war die Mauer ausnahmsweise mal ein langes Stück geradeaus. Linke Hand West-Berlin und rechte Hand Ost-Berlin. Schon seit A mediados de los años 60, el Trabant ya estaba pasado de moda. Sin embargo, en las fábricas se hicieron pruebas secretas de numerosas innovaciones. Pero los dirigentes no las querían. Los dirigentes de la RDA querían solo un coche. El pueblo no necesitaba más. Después de la reunificación, lamentablemente se destruyó casi todo el muro. Queda muy poco de los recuerdos de aquellos viejos buenos tiempos. Este es el trozo de muro más largo que queda. Cuando paso por delante, siento como si estuviera en los tiempos de la Alemania del Este. Esta nueva inclinación por una época pasada tiene un nombre: la nostalgia del Este. Y la nostalgia tiene ahora su hotel en Berlín, el Hostel. 39 habitaciones decoradas al más puro estilo RDA, desde las flores hasta el papel pintado de las paredes. Un hotelero de 35 años, Daniel Helbig, que cultiva el recuerdo de una infancia feliz en el Este. Este tocador es muy típico. Todas las mujeres tenían el mismo en su habitación. También estamos muy orgullosos de haber colocado un aparato de radio auténtico en todas las habitaciones. Aquí tenéis una cama original, muy representativa del estilo RDA, con su estantería. Era la Rolls Royce de las camas. Pero hay que reconocer que poca gente tenía un retrato de Erich Honecker sobre su cama. Es un guiño hacia los clientes. De hecho, algunos lo descuelgan y lo ponen en un rincón. Daniel Helbig creció en el lado privilegiado. Sus padres eran artistas y tenía derecho a viajar. Su hotel muestra una RDA feliz. Para mí, la nostalgia es el recuerdo de un país olvidado, del que se han querido deshacer muy rápidamente y que actualmente ya no se recuerda. Aquí la gente descubre un retazo de historia, incluso la pueden palpar. Esto no es Disneylandia, nada es artificial, todo proviene de la RDA. Es casi como un museo en el que podemos tocarlo todo. La República Democrática Alemana fue durante 40 años el escaparate del mundo comunista. Un país emblemático del bloque del Este que se autoproclamaba paladín del desarrollo industrial y la pluralidad ideológica. Un país en el que reinaba la dictadura del proletariado. Un Estado en el que el partido único y sus infalibles dirigentes hacían feliz al pueblo.
Pero un país cárcel del que no se podía salir libremente. Un pueblo encerrado tras un muro. 17 millones de habitantes bajo vigilancia. Sus actos, sus gestos e incluso sus pensamientos eran escrutados por el ojo omnipresente de la policía política, la Stasi. Muro, Stasi, dictadura. Todo se desmorona a la vez el 9 de noviembre de 1989. Absorbida por la Alemania reunificada, la RDA es la perdedora de la historia. Empieza su leyenda negra. Jetzt haben wir die verfehlt. Nein, es sind da. Rechts, ja. Es gibt hier Straßen, die... Muchas calles han cambiado de nombre por aquí. Han reemplazado los nombres de dignatarios comunistas por los de generales, de viejos militaristas. Es una lástima. A mi parecer, no hacía falta quitarlo todo. Cuando hablas con gente de la antigua RDA, con taxistas, muchos se preguntan por qué había que demoler el Palacio de la República. Pronto no quedará nada del Palacio de la República, la sede del poder comunista. Este símbolo arquitectónico de la dictadura debe desaparecer del corazón de Berlín, oficialmente a causa del amianto. Nos encontramos frente a lo que queda del antiguo Palacio de la República, el edificio más representativo de la RDA, condenado a muerte para pagar la reunificación. Fred Rubin ha venido del oeste para salvar el patrimonio. Tras la reunificación consiguió recuperar por las buenas el mobiliario del palacio que ya nadie quería. Así se adueñó de las lámparas del gran vestíbulo o de los despachos de los dirigentes del partido. Las joyas de la estética socialista caen en sus manos de artista, incluso la barra del bar de los funcionarios. Me puedo imaginar perfectamente a los funcionarios del Estado de la época bebiéndose un chupito de un trago alrededor de la barra para ver mejor y más claro el futuro de la RDA. He arrancado, he desmontado lo que llamo la bañera y he construido una máquina en medio de esta cosa redonda. Y la construcción permite subir la barra y girarla para obtener un efecto de tergiversación de la historia. Las lámparas del Comité Central. Las luces del poder comunista recicladas en el sótano de un restaurante. Fred Rubin maneja con ironía los muebles y los accesorios de la dictadura, con el fin de que salga de la desgracia una cierta Alemania del Este. No se puede tener futuro si no se tiene pasado. Al menos no puede decirse que 17 millones de alemanes del Este eran malos. Durante décadas existió una vida, y esa vida no se puede borrar. Las lámparas no son culpables de las atrocidades que sucedieron, y la memoria de este pueblo no se puede arrojar a la basura. La marca del Este se inscribe aún en la piedra y en el bronce. También deja su huella, más profunda, en todos aquellos que nacieron y crecieron en la RDA. Hagen Koch fue un niño mimado del régimen durante años. Este antiguo oficial de la Stasi es el hombre que diseñó el trazado del muro. Un muro cuyo terrible recuerdo se mantiene en el Checkpoint Charlie, el más famoso de los puntos de paso entre Berlín Occidental y Berlín Oriental.
Este edificio es este de aquí. Y este muro estaba aquí. La vida de Hagen Koch se confunde con la del muro. Él es su historiador aficionado. Con 21 años fue su cartógrafo oficial. Está en primera fila al inicio de su construcción en agosto de 1961. Después llega a Checkpoint Charlie, donde la tensión entre el oeste y el este amenazan con desencadenar una tercera guerra mundial. Este muro era la frontera. Esta casa está en el oeste y la acera está en el este. El 15 de agosto de 1961, por la tarde, yo llego del este con mis mapas topográficos en la mano. En el lado de Berlín Oeste hay unos manifestantes y entonces me dan la orden de trazar una línea blanca, aquí, para marcar la frontera entre Berlín Oeste y Berlín Este. Pongo mi pie derecho en el oeste, el izquierdo en el este y trazo esta línea blanca. En esa época estaba convencido de trabajar por la paz contra los malos del oeste, mientras que el muro solo servía para impedir que la gente de aquí huyera hacia allí. Pero era 1961 y yo no había caído aún en la cuenta. Al caer en la cuenta, Hagen Koch intentará dimitir de la Stasi. Entonces conocerá la cárcel, puesto que ya no le sirve al régimen. Él mismo es víctima del monstruo que contribuyó a crear. En este mapa está representado todo el sistema del muro. Esta línea roja era la frontera para los ciudadanos de la RDA. Y había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos de barreras sucesivos. Todos diferentes, para impedir que la gente huyese al oeste. Cuando terminó la guerra yo tenía 5 años. Alemania estaba completamente destruida. A los niños se nos decía que el oeste era el capitalismo, que era la guerra. Esto es lo que se distribuye entonces por los buzones. En el reverso de esta octavilla hay una foto mía. Yo soy el único que va uniformado. Y sirvo de modelo para incitar a los jóvenes a alistarse en el ejército de la RDA. Este es el universo en el que estaba inmerso en esa época. Hay que contar las cosas como uno las ha vivido. Hagen Koch es el niño de una inmensa esperanza, nacido de una inmensa tragedia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, vencida, es dividida entre los vencedores. En 1949, la zona ocupada por el Ejército Rojo se convierte en un país comunista, la República Democrática Alemana. En la vanguardia del bloque del Este, frente a un oeste satanizado, creían estar construyendo la paz y la prosperidad. Aquí se labraban futuros más prometedores. Un país nuevo, un futuro forzosamente radiante, un pueblo mantenido bajo el encanto de la propaganda y el entusiasmo de todo comienzo. La RDA tuvo su época dorada. Interessant. Erstens, wir dürfen nicht alles wissen, was sich in der BRD so entwickelt. Esos buenos tiempos de la RDA tienen actualmente su museo. Retazos de historia almacenados que recuerdan su lado oscuro y que conservan las huellas dejadas por 40 años de otra vida cotidiana. Esto me recuerda a cuando yo cocinaba con mi madre. Cuando veo estos cubiertos es una lástima porque no podemos cogerlos, pero son muy ligeros, de aluminio. A veces cuando te ponías la cuchara en la boca te daba electricidad. Todo esto te devuelve al pasado, hace ilusión.
Esta RDA para turistas, pintoresca y tornasolada, hace resurgir un arte de vivir olvidado, barrido también en bloque por la reunificación. Sin embargo, tras el muro, el este sabía fabricar, de vez en cuando, buenos productos. Es la historia de los Ampelman, los personajes de los semáforos para peatones. Casi todos habían desaparecido, reemplazados por las señales del oeste. Hoy los Ampelman han vuelto bajo la presión popular. Más visibles, más simpáticos y más familiares, los personajes con sombrero han reconquistado las calles de Berlín, este y oeste. Los Ampelman son incluso objetos de un culto singular, mezcla de reflejo de identidad y puro marketing. Esta alianza entre el capitalismo y un producto del socialismo fue iniciada hace 10 años por Markus Heyhausen. El joven diseñador del oeste supo ganarse la complicidad de Karl Peglau, el creador de los Ampelman. Al principio, mi querido Markus me parecía algo sospechoso. Yo no quería entregar los Ampelman a la publicidad. Su sitio era en la calle. Pero a causa del nuevo orden social, fueron retirados de las calles. Entonces comprendí que solamente con su ayuda, con el diseño, con la publicidad, podríamos rescatar a los Ampelman para que volvieran a la calle. Cuando Karl Peglau concibió los Ampelman en 1961, era psicólogo de tráfico, un oficio desaparecido al mismo tiempo que la RDA. Y su creación era propiedad colectiva. Comercializar era un verbo desconocido en la RDA. Nosotros dábamos las cosas o las tirábamos. No teníamos esa idea de comercializar un producto aunque fuera bueno. El éxito de los Ampelman es la pequeña revancha de una parte de la Alemania vencida que aún busca su lugar en la Alemania actual. Al principio vinimos del oeste imponiendo nuestros productos. Se solía decir que lo del este era mejor tirarlo. El Ampelman fue víctima de esta mentalidad del ganador. El oeste descubrió que en esta otra Alemania también sabían trabajar bien y hacer cosas buenas, a veces incluso mejores. El Ampelman no es simplemente un símbolo de la nostalgia. Muestra que podemos estar al mismo nivel. No es solamente un recuerdo del pasado. Demuestra que podemos ir juntos hacia el futuro. La RDA comunista daba prioridad a sus logros industriales. Pretendía ser igual que la Alemania del Oeste, con su televisión en color e incluso con la publicidad de sus productos estrella. Frühling für ihre Haut mit Florena Creme. Täglich verwendet bleibt ihre Haut elastisch und jugendfrisch. Weil Florena Creme die Haut schützt und sie weich und geschmeidig macht. Florena Creme und sie fühlen sich wohl in ihrer Haut. Aquí tenéis el producto tal como era en tiempos de la RDA, con su extracto de camomila antiinflamatorio. Era un producto muy preciado y yo misma lo utilizaba con mis hijos cuando eran pequeños. También va bien contra las rojeces y como en esa época no había productos especiales para bebés, se lo ponía a mis hijos. Han crecido con esta crema. La crema de belleza Florena, un producto más viejo que la RDA, es uno de los pocos que sobreviven. Después de haber estado a punto de desaparecer, la marca está disfrutando de una segunda vida. Fue relanzada con capital privado, con una gama más amplia y el mismo sitio de producción, pero modernizado. Evelyn John trabaja en Florena desde 1975 y ha vivido las dos épocas.
Conoció los tiempos en los que los trabajadores eran los héroes de los que hacía alarde el régimen, en los que oficialmente no había paro, y en los que la fábrica era el hogar obligado de la vida socialista. En aquella época no todo estaba tan automatizado. Gran parte del trabajo se hacía manualmente. Físicamente era agotador. Pero había un mayor sentido de la solidaridad entre compañeros. Eso era formidable. En tiempos de la RDA nos organizábamos en brigadas y gracias a ellas hacíamos muchas cosas juntos fuera del trabajo. Vamos a arreglarnos el pelo. 20 años después, las brigadas de las que se renegó y que fueron desmanteladas hacen sentir la añoranza de una vida con más compañerismo. Fiestas, deportes, salidas, todo estaba anotado en el registro anual de las brigadas. Muchos de esos libros se tiraron. Evelyn Young ha conservado los últimos de Florena. En esos tiempos nos faltaban muchas cosas. Pero cuando hojeo este libro, me doy cuenta de que no solamente eran tiempos de penurias. También fue una época bonita, en la que todo no estaba tan mal. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, realmente ya no existe. Sí que hay un Día Internacional de la Mujer, pero ya no se celebra de la misma manera. A las mujeres ya no se las homenajea como antes. Ihnen wird keiner den Wind aus den Segeln nehmen. Sie wollen leben, froh, glücklich, vernünftig, friedvoll. Antes, en la RDA de su juventud, la mujer era igual que el hombre, y a veces incluso superior. 9 de 10 trabajaban, había guarderías para sus hijos y tenían tiempo de ocio. Una época cómoda que termina con la caída del muro en noviembre de 1989. Una fecha en la que también se interrumpe el libro de la brigada. En la última página hay un artículo sobre el nuevo derecho a viajar. Y aquí alguien ha escrito: cada día discutimos sobre la actualidad. A todos nos conciernen estos problemas. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Qué es lo que nos espera? Y este es el final del libro de la brigada. Después, lamentablemente, no hay nada más. Nosotros, los ciudadanos de la ex-RDA, tal vez hayamos cometido errores a causa de la curiosidad. Nos preguntamos si la lejía del oeste realmente lavaba más blanco, como decía el anuncio. Entonces la compramos y tiramos la nuestra. Pero unos años más tarde volví a utilizar mi antigua lejía. Esta es la batidora RG28. Todo el mundo la tenía en casa. Era la batidora que utilizaban las amas de casa y podía durar hasta 30 años. Otro retazo de historia, un auténtico clásico. A muchos su olor le recuerda a su primer día de colegio. Solo me quedan 3. Cuando las haya vendido, ya no me quedarán más. Este estuche aún desprende el perfume de la época. El casco Perfect, fabricado en Berlín en su versión de lujo. La revista Tu Salud. Esto es porque en la RDA se bebía mucho. Un diseño típico, aplicado aquí a un visor de diapositivas. Esta es la radio que te ofrecían en la ceremonia de ingreso en las Juventudes Socialistas. Costaba 700 marcos, mientras que un mes de alquiler costaba 70. 700 marcos por la radio y 70 por el alquiler de un piso. Hoy vale 40 euros. De Rostock a Berlín todo estaba al mismo precio. Una producción uniforme, un único precio. Siempre había piezas de repuesto. Todo se arreglaba. No se tiraba nada. Era demasiado valioso. Esta chaqueta viene del Palacio de la República. Es del uniforme del personal. El problema es que no la puedo lavar, porque se deforma y el color desaparece.
No tiene mucha calidad después de tantos años. La tienda de Mario Schubert es como el museo de su infancia. Solo tenía 15 años cuando cayó el muro. Su RDA natal era un mundo en el que se podía crecer feliz, a pesar de las tiendas vacías, sus penurias crónicas, su tecnología anticuada y sus objetos de pacotilla. Un mundo que aún ignoraba las ventajas de la sociedad de consumo. El Palacio de la República, el Lego de la RDA. Otro gran clásico, una pieza rara. En mi pueblo, de unos 7.000 habitantes, solo el hijo del panadero tenía uno. Y todos los días había 25 personas en su casa. Yo he jugado allí noches enteras. Estábamos obligados a estar juntos, es verdad, pero los lazos eran más estrechos. Hoy todo es más egoísta, cada uno va a lo suyo. Eso lo echo un poco de menos, esa vida en comunidad. Los Pudis eran el grupo oficial, la banda sonora de la vida cotidiana. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Los Pudis. 5 chicos de moda en el este. Un grupo nacido en los 60, al mismo tiempo que los Rolling Stone o Johnny Holiday. Formados en las escuelas de música del régimen, los Pudis se ganaron sus galones de estrella gracias a su guitarra. Ídolos de los jóvenes de la RDA, rebeldes de cabellos largos pero con ideas moderadas, fueron el primer grupo autorizado a actuar en el oeste y a exportar el sonido rockero del mundo comunista. Actualmente los Pudis siguen actuando y se sienten tan libres como lo fueron durante los buenos viejos tiempos del este. Todo el mundo era más o menos libre, aunque la mayoría no tuviese derecho a abandonar el país. Pero no nos controlaban en nuestra vida cotidiana. No siempre tenías que tener cuidado con lo que ibas a decir. No era tan duro. Obviamente, nuestra popularidad nos permitió hacer más cosas que a otros en aquella época. Y además, esa popularidad aumentó y actualmente sigue haciéndolo. Tenemos que irnos, hay mucho trabajo que hacer. Es un recuerdo increíble de mi juventud. Hace años que están en mi vida. Es el culto a la RDA. Antes, en el este, la gente estaba entusiasmada. Pero con la reunificación, quisieron escuchar otras cosas y después volvieron a nosotros. Se dieron cuenta de que en el este había muy buena música. En los años 60 y 70, ni siquiera el muro contuvo la ola musical y libertaria que llegó del oeste.
wollen mal reingucken. Wir versprechen uns heute auch mächtig viel. Mal ein bisschen Stimmung, junge Leute und viel Popmusik. La juventud comunista quería rock y les dieron a los pudis. La contracultura integrada en el régimen, situada a la cabeza de la sección de música rock del muy oficial Comité para la Diversión, condecorada por dirigentes agradecidos. En el este, las voces de la subversión debían permanecer impenetrables. Nuestras letras eran poéticas, filosóficas. Creo que en el oeste gustaban mucho, pero en la RDA había ciertos tabúes. No podíamos escribir sobre el muro o sobre el medio ambiente. Pero gracias a nuestras letras podíamos decir bastantes cosas entre líneas. Por ejemplo, nuestra canción Ícaro era sinónimo de libertad, de evasión. O nuestro primer single, Las puertas se abren en la ciudad, hacía alusión a puertas abiertas hacia el oeste. Sí, claro. Todos los artistas tuvieron que recurrir a las metáforas para hacer llegar un mensaje entre líneas. No teníamos otra elección. Hemos crecido con las tijeras de la censura en la cabeza. Alle meine Träume fang ich damit ein. Alle meine Träume. Cada vez que nos preguntan qué era diferente en relación al oeste, respondemos: los impuestos. En la RDA, los artistas tenían el privilegio de pagar solo un 20% de impuestos, tuvieran los ingresos que tuvieran. Era sencillo y estaba muy bien para nosotros. Hemos tenido que habituarnos a otro sistema de impuestos. En el oeste son más astutos, saben cómo funciona y para nosotros es más duro. Hans-Joachim Wolfram, otro que regresa. Uno de los presentadores más carismáticos de la televisión de la Alemania del Este graba hoy su programa 323 en las calles de Dresde. 36 años en antena iniciados en 1972 que continuaron después de la reunificación a petición del público. Una popularidad adquirida al estar en contacto con la gente, a la que entrevista para responder a las disparatadas cuestiones extraídas de las cartas de los telespectadores. Incansable, Hans-Joachim Wolfram resiste al audímetro como sobrevivió a la censura política. Durante 40 años, de 1949 a 1989, la gente vivió en este país con sus alegrías, preocupaciones y tristezas. Y eso no se puede borrar. Cuando uno ha tenido un compañero de viaje durante todo ese tiempo, y yo me considero un compañero de viaje simpático, no quiere perderlo. Le alegra que siga estando ahí. Se le es fiel hasta la muerte. Sogenannter Hundekuchen ist aufgrund seines großen Mineralgehaltes und seiner hydratischen Füllstoffe von großem Aufbauwert und kann zu jeder Tageszeit gefüttert werden. Dr. Heinz Liethatz in dem Artikel Hundehaltung neu, 1957. Humor y vida cotidiana. La receta de Hans-Joachim Wolfram le garantizaba una cierta inmunidad. Él podía permitirse entrevistar a Mireille Mathieu, una estrella occidental en las calles del Berlín Este, como si flirteara con los tabúes de la propaganda. Delante de las panaderías siempre había unas larguísimas colas. Eso no se podía mostrar en televisión. Pero un día alguien nos pregunta, ¿por qué cantar en canon ya no está de moda? Entonces, una mañana, nos dirigimos a una panadería en la que un centenar de personas hacían cola y las repartimos en 3 grupos para hacerles cantar en canon. Despertad, despertad.
Fue un espectáculo increíble. Evidentemente hubo algunas críticas, pero pudimos emitirlo. La gente de la RDA sabía perfectamente lo que queríamos decir con eso. Era la misma situación que en el cabaret. Había que ser muy astuto para poder decir lo que uno quería. Bis zu unserer nächsten Sendung, so kurz vor Ostern, darf ich mich von Ihnen sehr herzlich verabschieden und bleiben Sie schön neugierig. Después de 40 años de mentiras, la RDA continúa desvelando sus secretos más escondidos. Falco, Dennis y Moritz forman parte de una asociación ciudadana que ha transformado en museo este búnker, abandonado de la noche a la mañana después de la disolución del ejército de la RDA. Este búnker gigante de 4 pisos bajo tierra albergaba el cuartel general del control aéreo militar. Una base ultrasecreta escondida en un bosque cerca de la frontera checa. Un búnker que no existía en ningún mapa oficial, salvo en el de la Stasi. En el cuartel de Kolditz es donde se encuentra el búnker. Falco, Dennis y Moritz nacieron tras la reunificación. Hacen revivir una RDA que no conocieron. En el centro podemos ver el retrato de Walter Ulbricht, el primer secretario del Comité Central, creo. Y al lado, Erich Honecker. En la escuela nos han hablado un poco de esta gente, pero realmente el tema no se ha tratado. De hecho, se habla sobre todo con nuestros abuelos. Ellos nos cuentan lo que vivieron y en general lo hacen de forma positiva. En esa época había menos gente muy rica y todos los demás eran iguales. La riqueza se distribuía de manera equitativa. Había una justicia social. No es como hoy en día, que hay familias con menos recursos cuyos hijos no tienen grandes oportunidades. Moritz, hörst du mich? Dad, ich verstehe dich. Gut, funktioniert. Furchtbar. Horrible. Horrible. Nadie más debería llevar esto excepto en el rodaje de una película. En realidad, yo no quiero comparar a la RDA con el Tercer Reich, pero la RDA es un capítulo sombrío en la historia alemana. Eso no tiene que volver a suceder jamás. Hans-Günther Hilsch encarna la esquizofrenia de la Alemania reunificada. Nació en el este, pero creció en el oeste, ya que sus padres querían educarlo lejos del comunismo. Quiere a su pueblo del este, al que volvía cada verano a visitar a su familia, pero detesta a la RDA, de la que, sin embargo, colecciona sus objetos y símbolos. Más de 6.600 reliquias acumuladas frenéticamente durante sus visitas anuales. He reunido todos estos objetos porque los encontraba realmente feos. En Alemania Occidental ya teníamos esto en 1950. En la RDA tuvieron los mismos a partir de 1985. Los he ido coleccionando porque estaba seguro de que algún día la RDA dejaría de existir. Un país así con una economía tan lamentable no podía existir eternamente. Había que esperar 6 semanas para que revelasen los negativos y las fotos en color lo perdían.
Hans-Günther Hirsch ha vuelto a vivir en el este, en la casa de su infancia. Quiso exponer su colección a los habitantes de su pueblo. Pero estos objetos, que él considera tan feos, ellos los encontraban bonitos. Decepcionado, ha guardado su colección en el desván. La gente se burlaba de mí. Decían, usted no sabe nada de la RDA porque ha vivido durante 40 años en la Alemania del Oeste. Yo les respondía que la conocía mejor que ellos, ya que yo había cruzado la frontera que ellos nunca atravesaron. Era lo peor, el lado más inhumano de la RDA. No eran tratados como seres humanos. La RDA era la cárcel más grande del mundo. No podías salir de ella sin que te mataran. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Bundbadschloss um 9:10 Uhr. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Este país cárcel tenía sus vigilantes, los agentes de la Stasi, la policía política. Solo en Berlín Este eran 50.000 para 1 millón de habitantes. La Stasi podía entrar en tu casa, hurgar en tu intimidad, destrozar tu vida y enviarte a la cárcel por una simple sospecha de disidencia. La cárcel de Hohenschönhausen no estaba indicada en ningún mapa de Berlín Este. Un agujero negro donde la Stasi encerraba a los disidentes y a los aspirantes a emigrar. Reinhard Fuhrmann fue encarcelado aquí unos meses en 1972. El joven estudiante había intentado huir de la RDA en vano. Actualmente es guía. Hoy les muestra la prisión a un grupo de estudiantes de una pequeña ciudad de la antigua RDA. 200 celdas exiguas, camas de madera y presos sometidos a una tortura psicológica sistemática. Man sagt ja, Berlin ist ein Häusermeer. Haben Sie schon mal gehört? Auf dem Meer sind es die Wellen. Ja, und auf dem Meeresboden sagten die Gefangenen, da liegt ein U-Boot, da sind wir drin. In einem U-Boot. Also im U-Boot ist es immer hell. Die Gefangenen hier waren unter ständiger Beleuchtung. Die Lampe wurde nie ausgemacht. Während der Untersuchungshaft habe etwas zugenommen, also ein bisschen mehr gewogen dann hinterher, die durch den Mangel an Licht und Bewegung schwemmte man so ein bisschen auf. Also die Haut wurde weiß, man konnte zwar nach dem Aufstehen so ein bisschen sich bewegen, aber dass da nur einer dauernd hin und her rannte oder ein Liegestütz nach dem anderen machte, das war nicht erlaubt. Ich frage mich immer, warum sind Leute geflüchtet oder warum nicht? Weil zum Beispiel bevor die Mauer gebaut wurde, waren da über 2 Millionen Menschen, die geflüchtet sind. Und dann frage ich mich immer, warum wollten die unbedingt weg? Weil das Problem ist eigentlich, das haben wir auch oft im Unterricht gemerkt, dass die Lehrer sowas eigentlich voraussetzen, dass wir sowas wissen, weil die haben ja selber die Zeit erlebt, aber wir haben die Zeit nicht erlebt und deshalb wissen wir das nicht. Und unsere Eltern, die erzählen uns das nicht so selbstverständlich, ja, das war früher so und so, weil für die ist es ja normal gewesen. Ich denke, viele Leute, die so diese Nostalgie haben und so. Creo que muchos de los que sienten esta nostalgia se acuerdan de los tiempos de su juventud, de la época en la que disfrutaban de buena salud y estaban enamorados, y olvidan el resto. Yo lo entiendo. A mí también me gustaría volver a mi juventud. Pero creo que la RDA es una experiencia que Alemania se podría haber ahorrado. Y el mundo también. Erich Honecker. Mit allen Menschen wollen wir für alle Menschen die sozialistische Gesellschaft. Ahora la RDA pertenece a la historia, como Erich Honecker, su último dirigente, que murió poco después de la reunificación. Horst Riemann, sus socias, lo resucita. Durante toda su vida en el Este, nunca habría osado imitar al poderoso secretario general del Partido Comunista, al que él mismo siempre se negó a adherirse.
Ahora, durante las veladas nostálgicas emitidas por televisión, le ofrece a Honecker una segunda carrera en un partido revolucionario, el Partido del Humor. Obviamente, muchas de las cosas de la RDA no eran como debían haber sido. Pero, a pesar de mis numerosos desengaños, no siento sed de venganza alguna. Außer Anlass des 58. Jahrestages der Gründung der DDR bin ich extra für Sie auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, um Ihnen im Auftrage des ZK, der SED, dem Zentralkomitee, der Sozialen Einheit Deutschlands und der Regierung der DDR, der Deutschen Debattierten Republik, die herzlichsten Kampfesgrüße zu überbringen. Zweimal nach rechts ist Licht an. Gut, der Blinker. Blinker links, Blinker rechts ist normal, aber der hat keine Rückschaltautomatik. Das heißt, nach jeder Kurve wieder in die Mitte schalten. Okay. Ja? Nach vorne gedrückt. Un sonido de cacharro. Cartón en la carrocería. Polución óptima. Velocidad media 40 kilómetros por hora. Este es el Trabant, el orgullo tecnológico de la extinguida República Democrática Alemana. Veinte años después de la caída del muro, el Trabant no es más que un vestigio turístico de un país desaparecido. Un vehículo exótico que se alquila en convoy para un viaje a los tiempos de la RDA comunista. Wir fahren jetzt hier weiter auf dem Todesstreifen entlang. Hier war die Mauer ausnahmsweise mal ein langes Stück geradeaus. Linke Hand West-Berlin und rechte Hand Ost-Berlin. Schon seit Mitte der... Jetzt haben wir die verfehlt. Nein, ist ihm da. Rechts, ah ja. Es gibt hier Straßen, die... Muchas calles han cambiado de nombre por aquí. Han reemplazado los nombres de dignatarios comunistas por los de generales, de viejos militaristas. Es una lástima. A mi parecer, no hacía falta quitarlo todo. Cuando hablas con gente de la antigua RDA, con taxistas, muchos se preguntan por qué había que demoler el Palacio de la República. Pronto no quedará nada del Palacio de la República, la sede del poder comunista. Este símbolo arquitectónico de la dictadura debe desaparecer del corazón de Berlín, oficialmente a causa del amianto. Nos encontramos frente a lo que queda del antiguo Palacio de la República, el edificio más representativo de la RDA, condenado a muerte para pagar la reunificación. Fred Rubin ha venido del oeste para salvar el patrimonio. Tras la reunificación consiguió recuperar por las... Un hotelero de 35 años, Daniel Helbig, que cultiva el recuerdo de una infancia feliz en el este. Este tocador es muy típico. Todas las mujeres tenían el mismo en su habitación. También estamos muy orgullosos de haber colocado un aparato de radio auténtico en todas las habitaciones.
Aquí tenéis una cama original, muy representativa del estilo RDA, con su estantería. Era la Rolls Royce de las camas. Pero hay que reconocer que poca gente tenía un retrato de Erich Honecker sobre su cama. Es un guiño hacia los clientes. De hecho, algunos lo descuelgan y lo ponen en un rincón. Daniel Helbig creció en el lado privilegiado. Sus padres eran artistas y tenía derecho a viajar. Su hotel muestra una RDA feliz. Para mí, la nostalgia es el recuerdo de un país olvidado, del que se han querido deshacer muy rápidamente y que actualmente ya no se recuerda. Aquí la gente descubre un retazo de historia, incluso la pueden palpar. Esto no es Disneylandia, nada es artificial, todo proviene de la RDA. Es casi como un museo en el que podemos tocarlo todo. La República Democrática Alemana fue durante 40 años el escaparate del mundo comunista. Un país emblemático del bloque del Este que se autoproclamaba paladín del desarrollo industrial y la pluralidad ideológica. Un país en el que reinaba la dictadura del proletariado. Un Estado en el que el partido único y sus infalibles dirigentes hacían feliz al pueblo. Pero un país cárcel del que no se podía salir libremente. Un pueblo encerrado tras un muro. 17 millones de habitantes bajo vigilancia. Sus actos, sus gestos e incluso sus pensamientos eran escrutados por el ojo omnipresente de la policía política, la Stasi. Muro, Stasi, dictadura. Todo se desmorona a la vez el 9 de noviembre de 1989. Absorbida por la Alemania reunificada, la RDA es la perdedora de la historia. Empieza su leyenda negra. A mediados de los años 60, el Trabant ya estaba pasado de moda. Sin embargo, en las fábricas se hicieron pruebas secretas de numerosas innovaciones. Pero los dirigentes no las querían. Los dirigentes de la RDA querían solo un coche. El pueblo no necesitaba más. Después de la reunificación, lamentablemente se destruyó casi todo el muro. Queda muy poco de los recuerdos de aquellos viejos buenos tiempos. Este es el trozo de muro más largo que queda. Cuando paso por delante, siento como si estuviera en los tiempos de la Alemania del Este. Esta nueva inclinación por una época pasada tiene un nombre: la nostalgia, la nostalgia del Este. Y la nostalgia tiene ahora su hotel en Berlín, el Hostel. 39 habitaciones decoradas al más puro estilo RDA, desde las flores hasta el papel pintado de las paredes.